Hola, soy Vicente Arráez, presidente de la Fundación Meta Hospice, y quiero agradecer a Construir un Mundo Mejor esta invitación a participar en sus eventos con esa intención de que todo aquello que podamos compartir es para construir un mundo mejor. De lo que trata mi participación es de aspectos ligados absolutamente a la condición de la vida como seres humanos. En ese sentido voy a hablar de la transformación y la trascendencia como dos aspectos ligados al cambio en la vida y más allá al anhelo que tenemos los seres humanos de dejar nuestra impronta en este universo que compartimos. Como seres humanos, hablar de la trascendencia es abordar una dimensión de búsqueda permanente de todo aquello que permita superar la conciencia de la finitud, de la impermanencia que constituye todo nuestro tránsito por este mundo, por esta realidad que compartimos. El ser humano sabe que es un ser limitado en todos los niveles, el nivel físico, el nivel psicológico, el social y como parte del universo, aunque es evidente que con frecuencia nos olvidamos de ello, confundiendo la idea de trascendencia con la de control y prepotencia. Asumiendo que como seres inteligentes se puede conseguir evitar los límites inherentes a nuestra condición humana. En esa condición humana sería preciso distinguir las características que definen los diferentes aspectos del ser en el mundo, ya que cada una de ellas requeriría diversas maneras para abordar dichas limitaciones. Abordar estos aspectos en relación con la vida y el proceso de morir sería preciso poner énfasis en la persona, entendida como la manifestación esencial de nuestra humanidad. Es en esa dimensión donde se manifiesta todo el potencial del ser humano, donde reside la dignidad, la libertad y todos aquellos valores transversales que caracterizan la esencia del ser. Centrarse en la persona y en su esencia nos acerca a la experiencia que llamamos trascendencia. Cuando abordamos otros aspectos como la idea de individuo en nuestra dimensión social y psicológica, corremos el riesgo de reforzar nuestra importancia personal y nuestros roles, que nos hacen buscar la relevancia social, preparándonos con frecuencia para separarnos de nuestros valores esenciales. Esto a veces es un proceso inconsciente, pero esa separación de nuestros valores es algo que ocurre y que genera una realidad que construimos distanciándose desde lo que es lo que llamamos apariencia, lo que llamamos realidad de nuestra esencia del ser. A veces lo hacemos persiguiendo la idea de mejorar nuestra eficiencia y productividad, paradigmas del modelo cultural y social en que vivimos, modelo que prima la inmediatez como objetivo y que tiende a ignorar la impermanencia y la relatividad de cualquier fenómeno. Otro aspecto de la persona es su dimensión como ciudadana, con la que se construyen derechos y obligaciones, elementos que pueden acabar constituyendo otra serie de limitaciones de la persona, situación, por cierto, que toma especial relevancia en la crisis que estamos viviendo mm, en nuestro mundo por las guerras, por los aspectos de la disarmonía entre política y sociedad y con todos estos elementos que continuamente condicionan nuestras vidas, que va desde los mensajes que introducen el miedo en la información a la hora de las condiciones económicas, de los cambios
en el tiempo y en el ecosistema enfermedades como la que en un momento pasamos con la pandemia. Todos estos elementos toman especial importancia, a veces en momentos diferentes, pero todo con un elemento esencial, que las crisis de lo que ocurre van a generar reacciones que tratan, por un lado, de que deleguemos nuestro papel en el universo que nos toca, en expertos, responsables, políticos, siempre en otros, en vez de tomar nuestro papel, que es lo que de verdad, en coherencia con nuestros propios valores y con esa conexión con lo esencial, le va a dar sentido a la construcción de un mundo mejor. Construir un mundo mejor tiene que ver con nosotros mismos. A veces ponemos la intención en cambiar el entorno que nos rodea y posiblemente nos encontremos de manera frustrante con que nuestra energía es pequeña a la hora de buscar esa transformación. En cambio, todo lo que es la sintonía desde nuestra intención, conectando de manera transversal con el resto de seres humanos, cambiándonos nosotros mismos, contribuiremos profundamente al cambio de ese mundo del que estamos hablando. El conflicto que se crea entre los diferentes aspectos de la persona es clave a la hora de plantear la trascendencia. La posibilidad de ir más allá de los límites establecidos es algo que solo se puede conseguir disolviendo las barreras y no confrontando sus manifestaciones. Quizá es un error habitual que, que tenemos a la hora de movernos en todo el peso que le ponemos a lo que es aparente, generando a partir de esa visión una realidad que en muchos casos podemos decir que solo está en nuestra mente. Desde el punto de vista biológico es evidente que estamos constituidos para trascendernos a nosotros mismos a través de la sexualidad, que busca en la procreación la continuidad de la especie, y a través de la herencia la posibilidad de dejar un legado, no solo a los descendientes, sino también como aportación a la sociedad y al perimundo en que nos hemos desarrollado. Hay un dicho clásico que viene de la tradición musulmana que habla de las tres cosas que una persona, que un ser humano necesita para sentirse completo en la vida: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Aspectos que expresan la necesidad de dejar la impronta propia en el aspecto biológico, sintiendo una continuidad en los hijos, en la sociedad, dejando nuestro testimonio en un libro y en la naturaleza, conectando con ellas a través de ese cultivo de, de un árbol. Cuando hablamos de cómo se manifiesta, con qué poder se manifiesta esa energía para transformar y trascender lo que somos, y hablamos de la energía sexual, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro está totalmente diseñado y preparado para ser eficiente y generar de esa manera la supervivencia en un mundo que siempre nos pone en contacto con eh, la intensidad de los fenómenos que nos llegan y que tenemos de alguna manera que resolver para que nuestra vida sea eficiente en todo lo que podemos hacer. Nuestro cerebro tiene una parte que va a estar actuando continuamente y que de hecho de manera práctica va a ignorar la mayoría de los elementos que nos llegan para solo elegir
aquellas cuestiones que nos van a permitir, por un lado, la supervivencia y por otro lado, el generar mapas en nuestro cerebro que reconozca todo aquello que hemos vivido como experiencia. Estos aspectos que tienen con lo práctico de la trascendencia tienen un peso tremendo, puesto que vivimos y podemos mantener toda una evolución de la vida trabajando en todos estos aspectos que probablemente no son los fundamentales a la hora de entender lo que es la esencia de lo que somos como personas en este mundo. Hay otros aspectos de la búsqueda de la trascendencia en la que se manifiesta la necesidad de encontrar respuestas a aquellas preguntas para lo que en realidad desde nuestra mente racional no tenemos respuesta. Cuestiones, algunas, que nos adentran en el misterio de la vida, el nacimiento y la muerte, de dónde venimos, a dónde vamos. Respuestas que no son accesibles desde el punto de vista racional y que son difíciles de comprender desde la experiencia en este plano vital. A estos temas que nos conectan con la trascendencia tratan de dar respuesta a las tradiciones de sabiduría y de forma diferente las religiones que a veces se han construido con esa búsqueda de la trascendencia, generando creencias que en cada cultura y en cada época nos ofrecen respuestas más allá de nuestra capacidad personal. Todas las religiones, da igual cuál podamos elegir, nosotros vivimos en el entorno de la religión cristiana, pero todas tratan de conectar con la esencia del ser y plantear que más allá de la que llamamos vida biológica, de la experiencia de esto que conocemos en nuestro tránsito en esta dimensión, hay algo más allá y que se nos ofrece a partir de creencias, fe y de mantener una serie de prácticas rituales que nos permitan trascender las limitaciones de lo que somos en el mundo. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha ido trascendiendo sus diferentes limitaciones, al mismo tiempo que generando otras limitaciones nuevas. Cada nueva generación rompe los límites de la anterior y crea nuevos escenarios, integrando lo ya vivido y creando a partir de lo ya experimentado. Tiene especial importancia en este aspecto la capacidad de comunicación. Desde la creación del lenguaje hasta las diversas maneras en que ahora permanecemos conectados gracias a los avances tecnológicos, es algo que todos podemos reconocer y ver cómo han cambiado desde no hace muchos años. Si miramos atrás, escribíamos cartas, hacíamos viajes en que la manera de mantener el contacto con los demás era desde la presencia. Este cambio ha sido tan importante que ahora formas habituales de comunicarse es a través del WhatsApp, a través de los medios de comunicación como el teléfono móvil y la permanencia en esa presencia a través de la tecnología está modificando absolutamente no solo nuestros lenguajes, sino también la inmediatez de esa presencia que antes requería un tiempo, un esfuerzo y otra manera de moverse. Da la impresión de que en esta época se ha trascendido la palabra y la escritura y las claves de la comunicación se producen por medio del móvil, la televisión, el correo electrónico,
y las redes sociales. Ahí hay un cambio importante en cómo nos movemos y cómo creamos. Es posible que las nuevas generaciones todavía introduzcan más cambios a la hora de utilizar estos elementos, incluso generando lenguajes nuevos que trasciendas la dificultad y los límites que supone utilizar lenguas distintas. Hablábamos ahora y está tomando un protagonismo tremendo en todo el mundo que busca la eficiencia, la llamada inteligencia artificial, que supone con el desarrollo de potentes ordenadores tratar infinitas cantidades de datos que permite conocer inmediatamente un montón de información que antes era imposible de tener presente y que ahora, a través de Internet y todo lo que es el mundo virtual, el acceso es para todo y en cualquier momento. Esto introduce también muchas, a veces, limitaciones a la hora de poder discernir qué es lo que me llega como información que tiene sentido utilizar y también todo el ruido que se genera cuando hay tanta información disponible. Hace falta discriminar y utilizar la inteligencia de que estamos dotados para que sea un facilitador, esto que llamamos inteligencia artificial, y no sea algo que pueda manipular la senda, el camino por el que nos vamos a mover, poniéndonos delante cómo son supuestamente las cosas a la hora de no vivirlas desde nuestra propia experiencia, sino los que seleccionan, los expertos que seleccionan esa formación, nos hacen llegar. De esa manera, trascender también ese punto que hay entre la información y la comunicación es fundamental. Todo el espacio que nos rodea y que lo percibimos como espacio vacío está llena de la infinita información a la que tenemos acceso. El trabajo que tenemos para poder trascender esa información tiene que ver con el darse cuenta, con la capacidad que tenemos para darnos cuenta de todo lo que nos llega. Y ahí poder elegir desde nuestro libre albedrío el camino que queremos seguir, reconociendo nuestras limitaciones y haciendo ese trabajo a partir de tomar conciencia de todo lo que se mueve en nuestro entorno, para buscar la realización plena, desarrollando nuestro, nuestra esencia a partir de lo material. Y ahí surge el elemento fundamental y transversal que nos une a todos los seres humanos. Es la esencia espiritual inmanente a la humanidad. La trascendencia surge como una alternativa a la finitud, a las limitaciones propias que tenemos como seres humanos. Para algunos autores, el concepto de finitud tiene características diferentes. Para alguien como Jasper, ve en la finitud la posibilidad de que el hombre se abra a la trascendencia. Decía Jasper que solo el hombre lleva su finitud a la historia y solo en ella quiere devenir lo que él puede ser. La imposibilidad de cerrarse es un signo de su libertad y esa imposibilidad de consumarse con su consecuencia de ilimitado buscar e intentar, en vez de la vida tranquilamente supeditada, inconsciente, en ciclos permanentes que se repiten, es inseparable de su saber de ella. Para alguien como Jean-Paul Sartre, la finitud humana es
su contingencia, su carácter de lo que existe de hecho y está desprovisto de necesidad a la vez que libertad y angustia. El existencialismo ateo que representa es más coherente, declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre. De alguna manera, Jean-Paul Sartre, con su ateísmo militante, colocaba la divinidad, esa capacidad que nos trasciende en el hombre, más allá de buscar un Dios ajeno, un elemento ajeno que de alguna manera se podía manifestar en lo que llamamos hombre. Opuesto a esa visión de finitud de Sartre, se opone la de alguien como Heidegger. Heidegger decía que la finitud y la infinitud distinguen dimensiones antropológicas del ser ético, de su necesidad de proyectarse como persona o comunidad. El ser humano se distingue de los demás seres vivos por ser protagonista de su propia existencia y en reciprocidad del coser en sí mismo y en coexistencia con los demás. Un ser cuyo reconocimiento de lo espiritual y de la necesidad de lo trascendente va más allá. Es una necesidad de seguir siendo, una parte de su intrínseca naturaleza humana. Schopenhauer, otro filósofo de gran relevancia, dedicó parte de sus estudios a desentrañar el enigma de la existencia, destacando su visión pesimista y atea de la existencia. Afirma que las acciones de los seres humanos están sujetas al principio de razón suficiente y por tanto sujetas a la necesidad, negando así el libre albedrío como se entiende convencionalmente. Sin embargo, concede absoluta relevancia a la voluntad, que considera que es libre en sí misma. Se manifiesta en el ser humano como voluntad de vivir, considerando que la autotrascendencia es una actividad de la voluntad. Para alguien que proviene de la tradición cristiana como Teilhard de Chardin, todo proceso en el hombre está orientado teleológicamente y converge hacia un fin, la trascendencia. Esta consiste, para Teilhard de Chardin, en un devenir del mundo que aparece como un proceso de desmaterialización y espiritualización. La anosfera como punto culminante de un tramo de la evolución y punto de partida del proceso consciente hacia la trascendencia. Se caracteriza por la aparición de la conciencia, que supone un salto cualitativo radical en el proceso evolutivo y que se manifiesta en el carácter reflexivo y autoconsciente del hombre, razón por la cual debe realizar lo ultrahumano. Según Taylor, la realización plena del fenómeno humano se alcanza con el cristianismo mediante la redención. La humanidad accede a lo trascendente y el mundo en su totalidad se convierte en el medio divino. La trascendencia surge como una alternativa de la finitud. Hegel añade el concepto de finitud como determinación al de finitud como fin o como una caducidad o no ser. Las cosas, porque son finitas, son y no son al mismo tiempo. Lo que son lo determina su finitud, que es su límite, que al mismo tiempo señala hacia lo que ellas no son, poniendo el principio de su comprensión fuera de ellas. Nada es simplemente en sí. Nada se entiende solo y por sí mismo. La finitud requiere ser negada, trascendida, superada. La superación viene de la mano del deber ser, de la moralidad, y con ella empieza alguna forma de la infinitud, la de ser idéntico a sí mismo. Todos los grandes filósofos
han abordado el tema de la existencia del ser humano, llegando a diferentes conclusiones. En nuestro trabajo como acompañantes a personas en proceso de morir, lo que hacemos dentro de la Fundación Meta Hospice, no necesitamos especular sobre la finitud ni buscar explicaciones racionales al misterio de la existencia, de a dónde vamos al morir o de dónde venimos al nacer. Cada uno puede abordar estas cuestiones según las creencias o experiencia personal, pero de lo que no hay duda es de la impermanencia de lo material, del cuerpo biológico. La trascendencia nos pone delante que la muerte no existe. Si muere el componente material, el componente biológico, lo que dejamos aquí, que se transforma, incluso cuando hablamos del aspecto biológico del morir, la realidad es que nuestro cuerpo, todo lo material se descompone, pero pasa a formar parte del ecosistema. Volvemos a ser parte de la tierra y volvemos a alimentar nuestros componentes materiales, el crecimiento de otros elementos que van a crecer en este mundo material. Más allá de eso, todo lo que trasciende va a estar en lo sutil, tanto lo que dejemos como herencia en cuanto a valores, en cuanto a lo compartido con los demás, con lo cercano y con lo que hay más allá. Todo ese aspecto de lo esencial del ser humano va a pasar a formar parte de ese campo infinito de la información, de ese escenario en que toda la experiencia se conforma en esta realidad y que llamamos conciencia. Cada vez hay más evidencias de que la energía esencial trasciende lo material. Los trabajos, entre otros, de científicos como Pim Van Lommel, ponen en evidencia que el ser humano es expresión formal y limitada de una conciencia que se puede denominar Dios, Tao, Espíritu o como se denomine en diferentes tradiciones o creencias. Esta conciencia plena supondría un espacio adimensional, no dual, que podemos intuir en el plano terrenal de nuestra existencia y al que nos tratamos de acercar durante lo que llamamos vida desde el anhelo y el reconocimiento. Es algunas experiencias que podemos tener en momentos de plenitud, en instantes en que desaparece la dualidad por situaciones límite, en momentos en que se disuelve el tiempo y el espacio. La preparación para acompañar a otros requiere desarrollar y practicar la trascendencia en lo cotidiano. Esto requiere reconocer la relación entre la forma que somos y la no forma, es decir, reconocer el espacio y la pausa en todo lo que hacemos. La forma es todo aquello que reconocemos y le damos una apariencia de realidad. El espacio es el vacío, es aquel lugar en que todo lo que no tiene forma también tiene la oportunidad de manifestarse. Apariencia y vacío, forma y no forma, están relacionados, no existen lo uno sin lo otro. Están absolutamente entrelazados. La forma que somos construye y le da forma a ese vacío. El vacío en el que nos movemos nos da forma a aquello que podemos reconocer como apariencia. Todo de lo que estamos hablando está perfectamente y coherentemente conectado. Practicar tomando conciencia de nuestra forma y del espacio que nos rodea, de manera que reconozcamos cómo los límites se disuelven más allá de nuestra imagen material, visualizando el espacio y su densidad de la que formamos parte y que va disolviéndose progresivamente cuando percibimos lo que hay más allá de nosotros mismos, podemos ser capaces de percibir esa espaciosidad con prácticas como la meditación.
con nuestra presencia y conexión empática, guiadas por la energía amorosa de la compasión. Podemos aportar a una situación de tensión, de crisis, la energía suplementaria que puede transformar la situación y facilitar la trascendencia. Tenemos, por lo tanto, herramientas en esta realidad que llamamos vida y que se transforma continuamente, queramos o no queramos, con ese cambio que tiene que ver con la realidad de la vida. Tenemos herramientas para ser capaces de conectar con todo lo que nos trasciende, con todo lo que necesitamos, y en ese sentido lo que aprendemos de lo que llamamos muerte o proceso de morir es que la impermanencia de lo biológico es la vía para conectar con aquello que sí va a permanecer, que va a impregnar todo el universo que construimos para permitirnos disolver lo formal para entrar en esa dimensión que puntualmente vamos a conocer a través del proceso de morir. Y este proceso de morir es algo que nuestra mente coloca como al final de una enfermedad, como algo que va a desaparecer. El proceso de morir es algo continuo. Aquello que llamamos vida es algo que ya ha muerto, que está en la memoria, que es el pasado. Aquello que llamamos muerte, que está en el futuro, en lo que está más allá de este instante, es algo que justo a partir de este momento de creatividad, trascendiendo lo que llamamos vida, podemos construir ese futuro y llamar vida a lo que está por delante y muerte a todo lo que ya ha pasado. Muerte como proceso continuo, vida como la creación que trasciende todas las partes formales y las limitaciones que conlleva. Muchas gracias por compartir estos momentos y seguiremos disfrutando y transformando ese mundo, dándole sentido a nuestra parte, a nuestro ser trascendente. Gracias.